Tema 2. Ortografía acentual 1. Introducción. El presente tema hace referencia a la compleja tarea de entender qué son los acentos, más aún, cuando se los debe colocar en forma de rayita oblicua, tilde, sobre una determinada vocal. Es cierto, la temática es muy compleja, no porque sea difícil, sino porque la forma de enseñanza y la motivación que reciben los estudiantes no es suficiente. Basta ver los horrores ortográficos que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, en los documentos oficiales y hasta en los anuncios de las universidades, que se suponen son centros de alto academicismo. De ahí que a la gente le resulte normal escribir sin tildes. Por tal motivo es que surgen las frases en tono de disculpa ante el docente, pero solo es un acentito, pobrecito me va a quitar un punto, o escribo con mayúsculas para no tener que utilizar los acentos. Y en realidad lo que algunos quieren hacer pasar como un simple y banal error de escritura, para el público culto y universitario es toda una falta, puesto que una palabra se escribe de una determinada forma, un signo menos o un signo más, distorsiona y cambia el sentido, así como cuando se cambia una S por una Z al nombre o apellido y es necesario hacer todo un juicio para rectificarlo. 2. Definición. El acento es la fuerza de voz diferenciadora que se aplica sobre una sílaba tónica, dentro de una palabra polisilábica, varias sílabas. 3. Tilde. Ahora bien, el dilema se encuentra cuando existen palabras que necesitan de la tilde para distinguir su entonación. La mayor parte de las palabras no lleva tilde, acento prosódico, debido a reglas generales que cuando se rompen exigen la utilización de esta rayita tan controversial, pero tan útil. Si no están de acuerdo, veamos los siguientes ejemplos que demuestran su eficacia. Las sílabas tónicas van en mayúsculas. No es lo mismo vestía que estia, tenía que tenia, círculo que circulo. Tampoco es lo mismo decir la pérdida de tu madre nos ofusco a todos que la pérdida de tu madre nos ofusco a todos. 4. Acentuación silábica. Las palabras se clasifican en agudas, la mayor fuerza de voz sobre la última sílaba, mayor, conexión, reloj, balón, germán, sutil, robot, anis, etc. Graves o llanas, la mayor fuerza de voz sobre la penúltima sílaba, forman casi un 80% de las palabras en el español. Cáncer, carácter, vela, mármol, llave, hábil, estrecho, dócil, mesa, etc. Esdrújulas, la mayor fuerza de voz sobre la antepenúltima sílaba, aéreo, estéreo, teónico, álgebra, índice, ímpetu, plátano, ártico, cancerígeno, oxígeno, etc. Sobre esdrújulas, la mayor fuerza de voz sobre la antes de la antepenúltima sílaba, poco utilizadas en nuestro medio, más aún teniendo en cuenta que solo se encuentran palabras compuestas por verbos y pronombres. Entrégaselo, ábreselo, imprímeselo, impídemelo, llévatela, etc. 4.1 Cuando las tildamos. Para comenzar, lo más básico es saber silabear una palabra, es decir, saber separar en sílabas a una palabra. Extremo, posibilidad, claudeia, conformissimo, aéreo, viático, etc. Si no se tienen problemas en esta parte, la tarea se hace más fácil. 4.1.1 Agudas. Las palabras agudas se tildarán cuando terminan en cualquier vocal o las consonantes N, Y, S, corazón, si se tilda porque si termina en N. Veamos más ejemplos. Pared, termina en D, no se tilda. Bisturí, termina en vocal, si se tilda. Francés, termina en S, si se tilda. Mamute, termina en T, no se tilda. 23, termina en S, si se tilda. Armazó N, termina en N, si se tilda. Total, termina en L, no se tilda. Ejercicios. Todas las siguientes palabras son agudas, explica una por una si ameritan llevar la tilde. Cantar, salón, interés, posibilidad, jarrón, maletín, escribir, traspi, 22, edredón. 4.1.2 Graves. Las palabras graves o llanas se tildarán cuando no terminen en vocal, en N o S, frágil, si se tilda porque no termina en vocal, ni N ni S. Veamos más ejemplos. Complejo, termina en vocal, no se tilda. Ángel, no termina en vocal, N ni S, si se tilda. Cáncer, no termina en vocal, N ni S, si se tilda. Carmen, termina en N, no se tilda. Crisis, termina en S, no se tilda. Antiguo, termina en vocal, no se tilda. Examen, termina en N, no se tilda. Antrax, no termina en vocal, N ni S, si se tilda. Ejercicios. Todas las siguientes palabras son graves, explica una por una si ameritan llevar la tilde y por qué. Mensajes, siguientes, árbol, dinero, comen, álbum, computadora, ascenso, esencia, azulejo, azúcar, ángel, tórax, maleta, pluma, edificio, suite. 4.1.3 Esdrújulas y sobresdrújulas. Estas se tildarán sin excepción alguna. Veamos. Anaxágoras, ópalo, endocrino, héroe, cómpralo, ídolo, órdenes, déficit, tómatelo, espátula, véndemelo, repíteselo, cómpramelo, recíbesela, entrégaselo, ordénaselo. Ejercicios en el siguiente texto.
tilda todas las palabras que consideres necesario, según las reglas aprendidas en esta primera parte. El gobernador de Tarija, Mario Cuentas, presentó ayer una demanda judicial contra los ministros de Justicia, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, y 6 masistas tarijeños, por delitos como sedición. El gobierno rechazó la acusación y la atribuyó a un intento por eludir denuncias de corrupción. Además de Arce y Copa, están enjuiciados el senador suplente Dante Gareca, más, el diputado Luis Alfaro, más, el jefe de bancada del MAS en la Asamblea de Tarija, Marcelo Poma, el dirigente del MAS, Eulalio Sánchez, el dirigente campesino Ariel Vergara y el ex senador Roberto Ruiz. Cuentas difundió el miércoles en La Paz el audio de una declaración del dirigente masista Poma, donde habla de hacer caer a la administración del gobernador y de que se tiene el control sobre el órgano judicial y en breve del órgano electoral. La declaración se hizo el 4 de noviembre, en una reunión donde participaron los ministros y los dirigentes enjuiciados. Decidimos presentar una querella criminal en contra de quienes hacen parte principal de esta acción golpista, sediciosa y conspirativa que está reñida con el Código Penal y la Constitución, informó Cuentas. Poma, en contacto telefónico con La Razón, confirmo que la voz en el audio es suya, aunque rechazo que se haya hablado de un plan golpista. Cuando hablo de llegar al Poder Judicial y al Poder Electoral lo hago a nivel social y no político, es decir, que ahora el pueblo participa en estos ámbitos. Y que Cuentas haga un show, es su problema, afirmo. La Razón Digital, dis URL. Com diagonal versión PHP, article id igual a 12.12.60 and edition id igual a 23.50 y 1.5. Acentuación de letras mayúsculas. Las mayúsculas siempre llevan tilde, puesto que la Real Academia de la Lengua Española, RAE, nunca estableció una norma en sentido contrario. Ejemplos: África, Canadá, Bogotá. 6 acentos separativos. 6.1 Introducción. El acento separativo es una pequeña parte de la teoría de la acentuación. Se busca que el lector pueda comprender el asunto de forma precisa y clara. 6.2 Importancia de la pronunciación. Es fundamental la correcta pronunciación, sobre todo en lo que se refiere a la acentuación de las vocales en una palabra. Las sílabas, conjunto de letras pronunciadas en una sola vez, deben ser correctamente pronunciadas. Así un diptongo se forma por la unión de dos vocales, una fuerte y una débil o viceversa, entonces la vocal fuerte siempre absorbe a la débil. La H intermedia no impide la formación del diptongo, como la unión de dos vocales débiles. Ejemplos: auto, prohibido, diurno. 6.3 Reglas, caso 1. La norma de este acento dice: si en una sílaba acentuada existe una vocal fuerte y una vocal débil juntas, y la vocal débil tiene la mayor fuerza de entonación, se rompe el diptongo, entonces, se debe escribir la tilde en la vocal débil. La existencia de una H entre las vocales no perjudica a la regla mencionada. Ejemplos: a, María, aquí se aplica el acento separativo. La sílaba ría tiene el volumen alto, pero la vocal débil y gana en golpe de voz a la vocal fuerte a. Se escribe tilde sobre la I y la palabra tiene 3 sílabas, ma, ría b, ahínco. En el diptongo sain, la vocal débil contiene la mayor fuerza de voz, por lo que también se aplica el acento separativo y se silabea de la siguiente manera: ahínco. C. Biología, biología caso 2. La unión de dos vocales fuertes no forma diptongo. Cada vocal forma sílaba separada. Es otro caso de hiato. Ejemplo: aéreo, se trata de una palabra esdrújula y se aplica el acento tópico, pero, se silabea del siguiente modo: aéreo, aurra, campeón caso 3. El hiato también cambia de significado a las palabras. Veamos: a, tenía, teníate, niete ni, a parásito, gusano. Verbo tener, tiempo pasado b, hacia hacía y a preposición b, hacía verbo hacer, tiempo pasado ejercicio. Se escriba la tilde donde corresponda: duo, inicio, resfrió, tía, viernes, psicología, alegría, buenos, referencia, búho, caricia, DIA, país, tenia, bestia, ingeniería, adecua, Raúl, Sofía, prohíben. 7 triptongos es la reunión de 3 vocales pronunciadas en una misma sílaba. Para formar un triptongo, es necesario que una vocal fuerte o abierta, a, e, o, acentuada, esté colocada entre dos vocales débiles o cerradas, y u. Los triptongos llevan tilde cuando la exigen las reglas generales de las palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas. Ejemplos: Paraguay, palabra aguda que termina en i y no lleva tilde; buey, palabra aguda; estudiáis, palabra aguda. 8 triptongos es la reunión de 3 vocales pronunciadas en 3 emisiones de voz, 3 sílabas. Para formar una triptongo, una vocal débil acentuada se hallará entre 2 vocales fuertes. 9 Acento diacrítico. El acento diacrítico o tilde diacrítica tiene la función principal de diferenciar palabras que se escriben y pronuncian igual, pero tienen distinto significado o distinta entonación al momento de pronunciarlas. En esta categoría caen, por ejemplo, las palabras monosílabas, que por regla conocemos que no se tildan. 9.1 Casos más comunes. Casos: tú lleva tilde cuando es, pronombre personal no lleva tilde cuando es, adjetivo posesivo. Ejemplo: tú irás solo a tu colegio.
Te lleva tilde cuando es, sustantivo no lleva tilde cuando es, pronombre personal ejemplo, te he dicho que no le des más té. Él lleva tilde cuando es, pronombre personal no lleva tilde cuando es, artículo ejemplo, él jugará para el equipo. De lleva tilde cuando es, verbo no lleva tilde cuando es, preposición ejemplo, espero que te dé el collar de perlas. Mi lleva tilde cuando es, pronombre personal no lleva tilde cuando es, adjetivo posesivo, sustantivo, nota musical, ejemplos, a mí no me alcanza mi sueldo. Tocó el vals en mi menor. Se lleva tilde cuando es, verbo, ser, saber, no lleva tilde cuando es, pronombre personal ejemplos, sé consecuente con tus actos. Sé que se tiñe los cabellos. Más lleva tilde cuando es, adverbio de cantidad, adverbio sustantivado no lleva tilde cuando es, conjunción adversativa, equivalente a pero, sin embargo, ejemplos, ellos son los que más trabajan. El más es un signo matemático. Quiso no lleva tilde cuando es, ir más no lo dejaron si lleva tilde cuando es, pronombre personal, adverbio de afirmación, adverbio sustantivado no lleva tilde cuando es, conjunción condicional, sustantivo, nota musical, ejemplos, el egoísta todo lo quiere para sí. Irás. Sí, pero más tarde. Al fin me dio el sí. Si vas a la playa nos avisas. Interpretará una canción en si mayor. Aún lleva tilde cuando es, adverbio de tiempo, todavía, no lleva tilde cuando es, preposición, hasta, también, incluso, conjunción, ni siquiera, ejemplos, esperemos, aún es temprano. Todavía, eso es fácil, aún los niños lo hacen. Hasta, ni aún en sueños la veo. Ni siquiera, solo antes llevaba tilde cuando es, adverbio de modo, equivalente a solamente, no llevaba tilde cuando es, adjetivo, solitario, sustantivo, asunto musical, ahora, RAE 2010, no lleva tilde en ninguna categoría gramatical. Ejemplos, solo cazamos 2 venados. Se presentó solo con solo de violín. Adjetivo, sustantivo, ese aquel, sus femeninos y respectivos plurales, lleva tilde cuando son, pronombre demostrativo en función sustantiva no llevan tilde cuando son, pronombre demostrativo en función adjetiva ejemplos, ese, aquel son mis mejores amigos. Ese alumno recibió el premio. Que quien cual llevan tilde cuando son, pronombres interrogativos o admirativos no llevan tilde cuando son, pronombres relativos ejemplos, el joven de quien te hable fue becado, y tú, en qué o quién piensas, dónde cuándo cuánto como llevan tilde cuando son, adverbios interrogativos no llevan tilde cuando son, adverbios relativos ejemplos, ¿cuándo estarás de vuelta? Volveré cuando tú lo desees. Ejercicio subraya las palabras por su acentuación diacrítica. Fuego al sudeste cuando despertó, mientras se vestía se había hecho una resolución. Mamá, he de ir al Chaco. Oh, qué hermoso poema épico se podía escribir con la vida. Los padecimientos, el fango y el agua, las duras batallas, la sangre, la metralla, los aviones, la selva. Los hombres y la muerte. La muerte cayendo muy cerca de su lado, abriendo tremendas brechas de tragedia en las filas, desgarrando los árboles, arrugando la tierra. Y la gloria, más tarde. El enemigo que huye, el embate heroico y vigoroso lo mismo que el puma de nuestros bosques, las heridas. La gloria. Flores, la música a través de las ciudades, flores, las muchachas. Clara Eugenia. Doña Flora miró sin enterarse. En sus ojos se agolpaba la angustia. ¿A dónde? A la guerra. La pobre señora no recordaba después, al recobrarse, haber respondido, oh. Tú estás loco, mocoso. En el pequeño lapso que me dio entre su mecánica frase y el principio de su desvanecimiento, apenas algo más de un segundo, pasó por su imaginación toda la infancia de Mauricio. Previamente, como un súbito fogonazo de magnesio, brilló en su cerebro la evidencia de que su hijo no mentía, ese instinto seguro, animal de las madres le advirtió que estaba al borde de una separación insoluble, que una desgracia enorme se descargaba sobre sus viejos huesos. Vio, así, crecer a su hijo, etapa por etapa, suceso por suceso, vida por vida, como una estatuita que se compusiera de pequeñas imágenes distintas entre sí aunque ligadas por un ingenioso mecanismo. Cada uno de los detalles, y los más pequeños en mayor grado que los otros, escondía un secreto manantial de ternura, que fluía suave, dulce provocando un goce que entraba en su corazón hasta hacerle sangrar, hasta dolerle lo mismo que una mordedura. En ese segundo se contempló a sí misma alimentando esa frágil vida, vigilando su arboladura delicada, con el aspecto, según ella había pensado tantas veces, de una persona que cultiva un rosal, solícitamente, concentrada en la aspiración de verle crecer siempre hermoso, fresco, llenas de salud sus flores. No le llamaba mi Rosalito algunas veces. Y todos sus afanes estaban puestos en ese crecimiento cuyo rápido desarrollo, sin embargo, la hacía estremecer, la llenaba de una injusta inquietud, hasta el punto de que más de un instante deseó, sin confesárselo ella misma, que la realidad deleitable del hijo no fuese más que un sueño. Fragmento del libro Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto. Plural editorial. La Paz, 2006.
pp 48 a 49.